de darles consejos un poco desde el punto de vista de cómo presentar, ¿sí? Por ejemplo, tengan mucho cuidado el lugar donde se ubican en el salón. Esto es un salón hoy, mañana es un auditorio. A mí, por ejemplo, cuando me invitan a dar conferencias, a mí me gusta tratar de ver el auditorio antes para ver cómo es de grande, dónde me voy a ubicar, todo. Porque a veces uno llega y se encuentra auditorios, por ejemplo en Medellín el año pasado teníamos un auditorio para 500 personas y la pantalla estaba cargada ya a un lado, o sea, no estaba frontal, sino estaba allá. Entonces yo, digamos, me trataba de ubicarme cerca de la pantalla y quedaba lejos de unas personas. Entonces eso es importante porque usted maneja el auditorio, maneja el lugar, maneja el espacio, maneja la voz, maneja todo. Por ejemplo, hay que tener cuidado con no ubicarse de una manera que uno le tape a alguien, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, un ejemplo, voy a empezar aquí a hablar. Entonces ustedes traen el caso de un canino mestizo macho, ¿sí? Y a veces lo hacen si no nos damos cuenta, y no estoy diciendo la Paula, así haya dicho 11, pero pues ella también tiene derecho a ver, no por eso la vamos a la espalda. Entonces uno trata de ubicarse bien, ¿listo? Por ejemplo, tú estabas un poquito como cargada acá, Diana, y tapabas una parte de la presentación. No tienen por qué hacerse los tres ahí pegaditos, ¿sí? A veces, yo sé que un tema es como los nervios, ¿no? Entonces a veces son muy como a esconderse, como que les da pena, ¿sí? O se hacen muy lejos, o tapan la diapositiva. Entonces traten de ubicarse en un lugar donde se tapen arriba. Además que uno, esto es una ayuda, ¿sí? Uno no viene aquí a leer, sino uno, eso es una ayuda nada más. Bueno, ¿qué más les cuento? Traten de no tener las manos en los bolsillos cuando están hablando, cuando están exponiendo. Traten de no tener los brazos cruzados ni tampoco las manos atrás, porque eso resta importancia para un auditorio. Lo importante es tratar de tener lenguaje corporal. Entonces yo, por ejemplo, digo, traemos el caso de un canino, macho, mestizo, negro, muevo las manos sin tampoco exagerar, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Lo mismo la voz. Si yo empiezo, un canino, 5 años, no me van a escuchar y se duermen, ¿sí? Como que los arrullo con la voz. Tampoco gritar, sino manejar un tono adecuado para el salón o el auditorio donde nos encontramos. ¿Listo? Bueno. Otra recomendación, las diapositivas. Cuando ya uno hace una presentación para un auditorio, pues tiene que tener cuidado con las letras, los colores, los fondos. Por ejemplo, eso no lo estoy diciendo por ustedes, lo estoy diciendo en general, ¿sí? Por ejemplo, a veces uno coloca letras claras con fondos claros o letras oscuras con fondos oscuros. Entonces no se ve, hay que hacer un esfuerzo visual. No hay que cargar las diapositivas, deben tener ideas, gráficas, dibujos, imágenes, menos texto. A veces hay texto que es importante mostrar y es textual que hay que mostrar y tocar mostrarlo como tal, pero evitemos exagerar el texto, ¿listo? Una diapositiva debe ser autoexplicativa, para que yo la entienda sin que de pronto la persona me la tenga que explicar, eso es fundamental. Eviten colores, bueno, lo mismo también, otra recomendación también con todo cariño, es ya pasar a un nivel diferente y evitar los corazoncitos, los dibujitos, las animaciones, sino darle como un componente más serio a las presentaciones. ¿Listo? Bueno, ¿estamos? Listo. Alguien puede decir, es que ese es nuestro estilo. Bueno, está bien. Usted puede personalizar su estilo, pero trate de que no raye con la seriedad del evento en el que estamos. No, aquí hoy estamos acá como en la casa, como en la sala de la casa hablando aquí relajados. ¿Sí? Bueno, entremos ya en el caso. Este es un canino. Recuerden, este ejercicio es muy valioso y quiero que todos le pongan atención, por favor, porque si ustedes están ahorita distraídos, en el caso que tienen que presentar los siguientes grupos, no van a poner atención, les pregunto y de pronto van a cometer los mismos errores. Y esto créanme que es, más que todo, es para retroalimentarlos. El caso se desglosa desde ahí. Cuando a mí me llega un paciente con estas características, yo tengo que empezar a leer el paciente desde este momento. Un perro mestizo macho de 5 años negro. Entonces, es un perro adulto, ya uno sabe, porque si es de alguna raza también uno puede empezar a pensar en predisposición racial o en temas comportamentales, golden, pincher, ¿sí? Son diferentes. Entonces, vamos viendo. Dice el motivo del resultado. En la primera diapositiva, para el efecto del trabajo que ustedes van a hacer, más que caso clínico, tengo que tratar de darle un nombre. ¿Han visto como en los CPC? Que en los CPC dicen, por ejemplo, melanoma amelanocítico con metástasis ósea en un nódulo, ¿sí? Entonces le doy un nombre asociado obviamente al caso clínico. Construyo un nombre, integrantes y una presentación un poco más, una diapositiva de presentación un poco
¿Listo? Bueno, primero. Segundo, la reseña del paciente. En la historia van datos del tutor. Nombre, tutor, dirección, correo, todo eso, pero aquí no. Aquí no me interesa eso. Para este ejercicio no me interesa, en la historia sí. Aquí voy directo a la reseña del paciente. Especie, raza, sexo, edad, color. Listo. Canino, mestizo, macho de 5 años, color negro. Ahí está la reseña. Si tiene microchip, eso se puede colocar, o algún dato pues, ya particular. Sigue el motivo de consulta. Aquí textualmente los compañeros colocan: el dueño refiere que el perro lleva varios días vomitando, además ha presentado diarrea y se encuentra decaído, y lo nota con el abdomen hinchado, tal cual. Así lo expresó el tutor, ¿sí? El tutor les dijo: doctor, mi perro porque está vomitando hace varios días, ha tenido diarrea, está muy decaído y yo lo veo distendido, o abultado o hinchado, como él lo quiera decir. Ahí está el motivo de consulta. Falta el curso. ¿Qué es el curso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? O sea, curso, una semana, 15 días, un mes, porque ahí no están hablando de tiempos, ¿vale? Entonces ahí, después en el motivo de consulta, va implícito el curso del cuadro clínico. Cuando el tutor llegue y les diga esto, ustedes le deben preguntar, porque el tutor casi nunca lo dice. No dice desde ayer, no, puede que sí lo diga, pero hay gente que simplemente dice esto sin tal cual. Entonces usted le pregunta: señor, cuénteme, ¿hace cuánto su paciente está presentando ese cuadro clínico? O Lucas, ¿sí? Negro. ¿Hace cuánto negro está presentando ese cuadro clínico? Ah, pues doctor, el vómito ya lleva como una semana. La diarrea sí fue hasta ayer. Y el decaimiento lleva varios días. Porque es que no todos los signos pueden que lleven el mismo tiempo. De pronto el perro dice: tiene vómito, diarrea, está decaimiento y está hinchado. Pero ese empezó a hinchar ayer. No está hinchado. El vómito sí ya lleva una semana. O de pronto nos dice: no, primero empezó fue con la diarrea y ahora último está vomitando. Entonces, ¿será que el orden de la presentación de los signos nos puede orientar en el diagnóstico? Claro. Y de pronto no todos los problemas tienen el mismo tiempo de presentación. Bueno, esto que dice allá, signos, sobra. O sea, aquí solamente va el motivo de consulta y el curso. Signos, diarrea, citis, vómito, letargia. ¿A qué se refieren ahí? O sea, ¿por qué en el motivo de consulta colocaron signos? O sea, tranquilos, o sea, hablen tranquilamente, ¿por qué lo colocaron ahí? ¿Cómo lo entendieron o por qué colocan ahí eso? O sea, ¿están como interpretando lo que el tutor dijo? Ya. No, la interpretación es mental. De pronto cuando el tutor me dice: doctor, mi perro lleva varios días vomitando, tiene diarrea, está decaído, no quiere comer y está hinchado. Entonces yo ya voy pensando en que es algo de pronto gastroentérico, si es un perro adulto que puede ser, pero eso lo voy pensando. ¿Listo? Cuando yo coloco ya diarrea, asitis, vómito y letargia, yo primero ya estoy dando por hecho que la distensión es asitis, y la distensión no necesariamente puede ser asitis, puede ser por otra causa. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces ahí omitiríamos esta parte de acá y más bien colocaríamos el curso de la enfermedad. ¿Listo? Bueno, anamnesis. Después del motivo de consulta y del curso va la anamnesis y la catamnesis. Las dos, anamnesis y catamnesis. Y recuerden las diferencias, ¿no? Y ya lo hablamos. Una es información muy general, la otra es información más específica desde la enfermedad. Información clínica, antecedentes médicos, enfermedades, tratamientos, etc. Dice que no se tiene información precisa. El propietario no refiere esquema actualizado. Ya cuando el propietario desconoce o no da la información, uno ya asume que el perro no está vacunado, o por lo menos no tiene refuerzos. Recuerden que hay personas que dicen: sí, yo lo vacuné, pero lo vacunaron de cachorro y nunca más lo volvieron a vacunar. O sea, no tiene refuerzos. Si no tiene refuerzos es como si no estuviera vacunado. ¿Listo? ¿Está vacunado? Sí. ¿Con refuerzos anuales? Sí. ¿Está desparasitado? Sí. ¿Con refuerzos periódicos? Sí. Enséñeme por favor el carnet. Y si el carnet tiene los stickers y la firma del profesional. Porque si el tutor dice: no, sí está vacunado, está desparasitado, pero no trae el carnet, en la historia que voy a colocar vacunación y desparasitación al día sin soporte. O sea, no me consta, nunca me dieron el soporte, porque ustedes se pueden comprometer. Recuerden que, por ejemplo, un paciente con leptospira o con rabia y que haya una transmisión a una persona o a un grupo de personas donde la mascota fue la responsable y estuvo en manos de la doctora Camila, y va donde la doctora Camila y ella dice: sí, el perro sí estaba vacunado, pero ella no tiene constancia de eso, ella también se está comprometiendo como médico veterinario y legalmente le implican, ¿sí? Pero ella dice: no, nunca me enseñaron el carnet. Aquí en la historia dice que no había soporte, o sea que no había evidencia. ¿Listo? O si hay evidencia. También revisen los stickers, ¿cierto? Porque a veces firman y no hay sticker y eso también deja como un vacío. La vacuna que le colocaron, todo ese tipo de cosas. Desparasitación tampoco reportan, o sea, el perro no está ni vacunado ni desparasitado, y eso es un factor importante porque eso ya me puede hacer pensar en que ciertas enfermedades infecciosas o parasitarias es más probable que las tenga. El hecho de estar vacunado, ¿cómo se dice la palabra? ¿Me excluye la posibilidad de que tenga una enfermedad infecciosa? No. O
sea, un animal vacunado, a un vacunado se puede enfermar, ¿sí? O sea, está vacunado y se enfermó. Entonces la gente le dice, pero si estaba vacunado. Sí, pero por alguna razón la vacuna no funcionó, las vacunas no inmunizan 100%, eso hay que explicárselo al tutor. Lo mismo, está desparasitado y tiene parásitos, bueno, hay que ver qué producto se utilizó, cómo se utilizó, de pronto no era el indicado, etc. Hábitat, animal de casa con acceso ocasional al exterior, o sea, vive en una casa pero ocasionalmente sale. Alimentación concentrado comercial, comida de sal, sobras y agua voluntaria, entonces eso es alimentación mixta. Le dan concentrado y le dan comida de sal, es mixta. Esterilizado no, es un macho entero. Ahí está la anamnesis. Ahí de pronto, bueno, aquí está la catamnesis. Dice que tras varios días de evolución el paciente inició, evitemos los textos, más bien en catamnesis uno puede colocar ideas, ¿sí? Resumir eso, esa información la pueden sintetizar en ideas o en palabras o en frases para que no sea tan textual. Pero ¿qué dice ahí? Dice que el paciente inició con hiporexia y decaimiento progresivo. Eso me lo puede decir el tutor tal cual, pero trato para una presentación, para este efecto, de tener un poco más sintetizado. Dice que tras varios días de evolución el paciente inició con hiporexia. ¿Qué entendemos por hiporexia? Disminución del consumo de alimento, ¿no? O sea, disminución del apetito. No siempre es anorexia. Ojo porque somos muy dados a entender mal el término anorexia. Cuando pensamos en anorexia, ¿qué es anorexia? Perder apetito. Sin apetito. Entonces a veces he visto cuando me ponen aquí algunos casos, cuando traen ustedes algunos casos, que dan relación la anorexia con la condición corporal. O sea, ese animal es anoréxico porque está flaco. No, el concepto de anorexia, por ejemplo, y de bulimia en los seres humanos, como en las modelos, por ejemplo, que esa modelo es anoréxica y lo asocian con delgadez, ¿no? Porque está delgada. Y la bulimia porque de pronto se provoca el vómito para conservarse en esas características. Los animales, la palabra anorexia no está bien catalogada de esa manera. Anorexia es sin apetito, o sea, un animal que no come. O sea que anorexia es muy radical, no come. Hiporexia es para definir uno que come pero come poquito, o sea, no está comiendo bien, ¿listo? Y polifagia sería lo contrario, está comiendo mucho. Este animal está hiporéxico y con decaimiento ha venido de forma progresiva. Dice que después aparecieron vómitos intermitentes que cambiaron de contenido alimenticio a espumoso, entonces como espuma amarilla. Y después empezó a presentar diarrea líquida abundante sin sangre. Después se evidenció distensión abdominal. ¿Hay por qué compatible con ascitis? O sea, en la catamnesis yo no creo que el tutor llegue diciendo eso. O sea, el tutor no llega diciendo, esto es como lo que está diciendo el tutor, ¿no? Se evidenció distensión abdominal. Si el tutor dice compatible con ascitis, si a mí el tutor me dice eso, yo le digo, disculpe, ¿usted es médico? ¿Sí? ¿O es veterinario? Sí. Ah, bueno, entonces tal vez él por eso me está diciendo que es compatible con ascitis, porque él lo está interpretando así. ¿Sí está claro? Pero normalmente el tutor no me dice eso porque el tutor ni siquiera sabe qué es ascitis. Entonces la palabra ascitis ahí no tiene por qué estar. Simplemente presentó distensión abdominal. Tal vez ustedes son los que están pensando que era compatible con ascitis, más no el tutor. Bueno, jadeo en reposo, signos de deshidratación y sensación de hipertermia. Sensación de hipertermia, como dice la gente, como dice, lo sentí calientico. Sí, pero no le tomaron temperatura. El estado general ha empeorado de manera continua, indicando un compromiso sistémico. ¿Listo? Entonces, claro, esto es descriptivo. O sea, aquí me están describiendo claramente el cuadro clínico del paciente de forma mucho más detallada, más minuciosa. Está bien como catamnesis. Como catamnesis también entraría ahí y uno le debe preguntar al doctor, cuénteme, su perro, ya le pusimos negro. ¿Negro ha sufrido de algo más en la vida? ¿Alguna enfermedad? ¿Lo han operado? ¿Sufre de alguna enfermedad? ¿Actualmente recibe algún tratamiento? Porque, ¿qué decíamos por ahí en una clase? Uno cree que la gente le va a decir las cosas sin preguntarlas. Si yo llevo mi perro al veterinario y mi perro es diabético, yo informo que es diabético. O sea, yo le digo al veterinario, doctor, mi perro es diabético. Doctor, mi perro es epiléptico. Doctor, mi perro es cardiópata. O sea, yo lo digo sin que me lo pregunten. Pero ¿será que toda la gente, todos pensamos igual? No. Sentido común es el menos común. Entonces puede que de pronto Ana María no diga eso. Entonces yo le digo, cuéntame Ana María, ¿tu perro sufre de alguna enfermedad crónica o recibe algún tratamiento? Y ella me dice, sí, se me olvidó comentarte, es diabético. ¿Sí? Entonces preguntamos eso, y eso también es catamnesis, ¿vale? Bueno, ahorita vamos a hablar, porque cuando uno presenta un caso, todo lo que esté en la presentación lo tengo que saber. Entonces, por ejemplo, tengo que saber, ahí hablan de diarrea. Aquí vamos a empezar a hablar de algunas cositas. Veamos, vale, que les voy a colocar acá los puntos álgidos de los que vamos a hablar. Coloquemos acá, hiporexia. Coloquemos acá, vómito.
El decaimiento es una consecuencia. Si yo estoy enfermo, me pongo decaído. No voy a entrar en detalle por la fisiopatología del decaimiento. Vómito, diarrea y asitis. Pero aquí yo voy a colocar interrogantes, porque es que eso, el vómito es un hecho. Todos me dicen que el perro tiene vómito, que tiene diarrea, que come poquito. Asitis, no, ya sabemos que eso no lo puedo dar por hecho hasta que yo no lo examine. ¿Listo? Pero ahorita vamos a hablar. O sea que esos signos tengo que saberlo todo. Aspectos fisiopatológicos, todo. Bueno, sigamos. Constantes fisiológicas. Entonces, ya tengo el motivo de consulta, el curso, la anamnesis y la catamnesis. Ahora se supone que ya esto es producto del examen clínico. ¿Sí? Ya entré en contacto directo con la mascota, haciendo mi examen, o sea, evaluándolo mediante los métodos de exploración. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? La semiotecnia, auscultación, percusión, palpación, olfación, Resulta que les dije también por ahí claramente en una clase, esto todo tiene un orden en la vida. No puedo tener la temperatura antes que la frecuencia cardíaca. Hay una relevancia en los parámetros fisiológicos. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso y temperatura. Y el tiempo de relleno capilar no es una constante fisiológica. Porque es que no es algo que yo pueda ni siquiera cuantificar. O sea, sí lo puedo cuantificar, 3, 2 segundos, pero esto es subjetivo. No es una constante. Cuando hablo de constantes fisiológicas son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el pulso y la temperatura. O sea que este tiempo de llenado capilar sobra. ¿Listo? Esto no va. ¿Estamos? Y van en orden. Primero la cardíaca, después la respiratoria, después el pulso y la temperatura final. Entonces vamos a colocarlo así en la presentación. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso y temperatura. Listo. Bueno. Frecuencia cardíaca, 130. Muy bien, recuerden colocar las unidades, latidos por minuto, ¿no? La interpretación sobra. O sea, en esa diapositiva no vayan a colocar eso nunca. Ustedes simplemente colocan parámetros fisiológicos. Por ejemplo, si yo estoy exponiendo esto allá en un auditorio del CPC, yo digo, el paciente tenía una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 48 respiraciones por minuto, un pulso débil y rápido y una temperatura de 40.2 grados Celsius. La frecuencia cardíaca podría estar así por tanto. Simplemente menciono. Ya lo tengo que saber, por si me lo preguntan. O cómo yo lo estoy interpretando, cómo yo lo estoy entendiendo, sí, pero no lo tengo que colocar ahí. ¿Listo? Temperatura, 40.2, fiebre. No, simplemente usted ya sabe que la temperatura está alta. Y está alta, efectivamente, la temperatura normal va de 37.5 a 39.5. Puede ser fiebre, dijimos, o puede ser hipertermia. Y recuerden que la hipertermia tiende a ser algo más fisiológico. La fiebre la llamamos más bien o la vamos a tener como un síndrome febril. Evidentemente que si este paciente tiene vómito, diarrea, decaimiento y temperatura de 40.2, ¿será que la entiendo como hipertermia? ¿No? ¿Como fiebre? ¿Sí estamos? Listo. Frecuencia cardíaca, 130, claro, está elevada. No voy a colocar ahí taquicardia, pero sé que está aumentada. Para ser un perro como mediano, ¿no? Está elevada. La respiratoria, 48, también está elevada. ¿Listo? No coloco taquipnea, ni siquiera he hablado de la amplitud para saber si es superficial o profunda. Y el pulso se coloca fuerte, concordante y simétrico. Si está normal. Si está normal, deberían colocar rápido. Eso no existe esa palabra para el pulso. No sé de dónde la sacaron. ¿Listo? Entonces, el pulso no es rápido ni lento. El pulso es, los tres parámetros son fuerza, concordancia y simetría. ¿Sí? Entonces, ojo porque hoy todos estos errores pasan por alto. Aunque hay algunos que no deberían pasar por alto porque esto lo dijimos, ¿sí? Que el pulso es fuerte, concordante y simétrico. Fuerte, se siente fuerte al tacto, concordante con el choque precordial, o sea que evalúo el pulso y escucho el corazón y van simultáneos. Simétrico con la contralateral, o sea las dos al tiempo, están igualitos. Fuerza, concordancia y simetría. O sea que me voy a colocar débil, concordante o no concordante, simétrico o asimétrico, pero no rojo. ¿Listo? Bueno, sigamos. Después de las constantes fisiológicas sigue la evaluación clínica. En la evaluación clínica, los comentamos la vez pasada. Mucosas y tiempo de relleno capilar. Mucosas pálidas, tiempo de relleno capilar 3 segundos, deshidratación del 12%, linfonodos no reactivos, actitud letárgico, temperamento dócil con C, ¿cierto? Dóciles con C. Ojo con la ortografía. También revisen la ortografía. ¿Sí? Porque es con S, no es con C. Es con S. Lo vas
¿Saben qué pasa a veces? Cuando uno califica muchas cosas, ve tan mala ortografía que lo hacen dudar a uno. A mí me hacen dudar a veces ya. ¿Con ese concepto? Cuando tengan duda de alguna palabra, revisen, ¿listo? Bueno, 12. Condición corporal 2 de 5, estado general regular. Esto está bien. La evaluación clínica es eso. Ahí no sobra ni falta. Mucosas, tiempo de relleno capilar, estado de hidratación. Ahí se coloca deshidratación. En este caso, deshidratación está bien porque pues está deshidratado. Pero si es normal, no coloco deshidratación normal. ¿Sí me entienden? Deshidratación normal, o sea que está deshidratado. No. Estado de hidratación, más bien. ¿Listo? Linfonodos o linfocentros, actitud, temperamento, condición corporal. Ahí está. Esa es la evaluación clínica. O sea que ahí ni sobra ni falta. ¿Listo? Hasta ahora, ¿qué tenemos con este paciente? Tenemos un paciente taquicárdico, posiblemente taquipneico, febril y con pulso débil. Y adicionalmente, mucosas pálidas, muy deshidratado, muy letárgico. Ese perro está mal. Recuerden que los porcentajes de deshidratación, un porcentaje de deshidratación del 12% es una deshidratación grave. ¿Listo? Vamos a ir colocando aquí otras cositas. Fiebre. Taquicardia, taquipnea, pulso débil. Entonces voy a colocarlo así. Frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria elevada, pulso débil. Pulso débil. Sigamos. Y voy a colocar acá deshidratación del 12%. Deshidratación 12%. Mucho. Bueno, entonces, evaluación clínica. Vamos a ir bien, ¿listo? Esta diapositiva, bien. Evaluación sistémica. ¿Sí? Examen sistémico, evaluación sistémica. Pónganle cuidado. Después de la evaluación clínica va esta diapositiva. Pero esa diapositiva es solamente hallazgos anormales. O sea, nada normal se coloca. De hecho, el título de la diapositiva es Evaluación sistémica. Entre paréntesis, hallazgos anormales. ¿Listo? Evaluación sistémica, entre paréntesis, hallazgos anormales. O sea que aquí solamente van a colocar los hallazgos anormales, no lo que esté bien. Primero, solo lo anormal. Si hay un sistema que está completamente normal, ni siquiera lo relaciono. No puse nada del órgano de los sentidos porque no había ningún problema. Pero si lo pongo, ¿cuál fue el problema? Y otro dato importante, en la evaluación sistémica solamente se coloca lo que yo estoy viendo en el examen. O sea, yo tengo aquí mi perro, lo estoy revisando. Yo ahí no puedo colocar diarrea, porque la diarrea, pero es que tiene diarrea. Sí, pero eso fue en mi consulta, me lo dijo el tutor. ¿Lo estoy viendo aquí en el examen clínico? No. Vean, les cuento un caso de ayer. Pastor alemán, 6 años, perro grande, bonito. Tutor complejo. Ya saben, la palabra complejo es maravillosa, ¿sí? Porque a veces uno dice, ese tutor es como complejo. Complejo puede ser intenso, puede ser pesado, puede ser muchas cosas. No, tutor complejo. No era intenso ni nada, pero era complejo. No se da cuenta, no le da a la gente. Y llega con el perro y me dice, doctor, mi perro tiene incontinencia urinaria. Y se nos volvió un problema, tanto para él como para nosotros en la casa. Porque vea, huele mal y que efectivamente el perro le da muchísimo orines. Pastor alemán, imagínese el pelo largo. ¿Qué pasó? ¿Se descargó allá? Un perro muy bonito, grande, súper peludo. Y claro, todos los pelos del área genital y del área inguinal se mantenían llenos de orines del perro. Yo le dije, bueno, ¿cómo es la incontinencia? Escuchen, por favor. ¿Cómo es la incontinencia? O sea, es permanente, es cuando él se emociona, es cuando él está dormido. ¿Hace cuánto la tiene? Luego la tiene hace un año y ha ido aumentando. Y me la han hecho de todo. Me dijo, por ejemplo, un veterinario me dijo, mi perro tenía un testículo retenido y otro en saco escrotal. Lo operamos y le sacamos el testículo retenido. El otro se lo dejamos.
Listo. Me dijo, un veterinario me dijo, así no me hablaba así, ¿no? Que por qué le habíamos sacado un solo testículo, no los dos. Otro me dijo que mejor lo hubieran dejado quieto. Otro me dijo que la incontinencia era por un problema hormonal, que le pusiera hormonas, pero que cuando se las pusiera, porque eran una crema, una vaina así, que yo me tenía que usar guantes, o si no yo absorbía las hormonas y también yo me iba a ver afectado por carga hormonal. Otro veterinario me dijo que era una infección, o sea, empezó a hablar así. Y entonces, por ejemplo, uno me dijo esto y el otro me dijo esto, entonces ¿a quién le hago caso? ¿Están experimentando con mi perro? Así, desde que empezó a hablar, por eso digo que todo es complejo, ¿sí? Entonces yo lo dejé que hablara. Al final le dije, bueno, primero que todo, no es que estén experimentando con su perro, son diferencias de criterio. Le dice una cosa y otro otra, cada uno se lo dice desde su experiencia, ¿sí? Desde su experiencia y desde su conocimiento, pero no están experimentando con su perro. No, sí, yo entiendo, bueno. Resulta, póngale cuidado lo interesante que es este caso para que se dé cuenta. Resulta que, ¿en qué van a pensar ustedes? Pastor alemán de 5 años con incontinencia de hace un año. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que saber de ese perro? Dime. Bueno, una cosa, dice Ana María, ¿la raza tiene predisposición a alguna enfermedad relacionada con la incontinencia? Puede que sí, puede que no. Ahorita hablamos de eso. Pero ¿qué tengo que saber? Dime. También tengo que saber hace cuánto lo operaron. Lo han operado hace 3 meses y le han sacado un testículo retenido. La incontinencia ya venía desde hace un año. Pero no me han entendido tal vez la pregunta. ¿Qué tengo que saber para abordar a un paciente incontinente? ¿Qué tengo que saber? No. ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber, ustedes, si les da ganas de orinar ahorita, ¿cómo funciona eso? O sea, la fisiología de la micción. Claro. ¿Cómo toma agua? Ah, sí. ¿Qué raza es? Ah, sí. Los riñones, todo eso, sí está bien, no está mal. Pero, ¿cómo es la fisiología de la micción? Fisiología de la micción. ¿Alguien la puede explicar? La fisiología de la micción. De hecho, se llama neurofisiología de la micción, porque es tema neurológico. ¿Sí? Si a ustedes les dan ganas de orinar en estos momentos, ¿por qué les están dando ganas de orinar? ¿Y por qué se aguantan y no se orinan? ¿Y por qué cuando van y se sientan, orinan? ¿Sí? O sea, ¿cómo funciona eso fisiológicamente? ¿Será que tengo que entender eso para comprender por qué un perro es incontinente? ¿O una persona? Claro. ¿Por qué se le está escapando la orina? ¿Qué es lo que está pasando? Lo voy a explicar muy a grandes rasgos, pero para que me entiendan el contexto del perro. ¿Dónde se produce la orina? O más bien, ¿qué es la orina? Es que imagínense que a mí me gusta que nosotros vayamos al punto, al porqué de las cosas bien desde a la minucia, pero no es minucia irrelevante, es minucia relevante. Imagínense que estamos aquí en una clase de semiología y les pregunto, ¿qué es la orina? ¿Cómo se produce? ¿Y cómo es su recorrido hasta que se evacúa? ¿Y de quién depende la micción? ¿Qué me dicen? ¿Quién quiere explicar por un punto positivo? Primero que todo, la orina es un desecho del cuerpo, producto de la filtración de la sangre. ¿Qué pasa con la sangre? La sangre lleva muchas toxinas y desechos, producto del metabolismo, ¿cierto? Entonces todos los productos metabólicos del cuerpo generan desechos, generan toxinas, todo lo que no nos sirve. Imagínense, la vida es eso. En la vida hay cosas que no sirven, se degradan y se tienen que eliminar. Nosotros, a partir de tantos procesos bioquímicos, escuchemos, a través de tantos procesos bioquímicos, metabólicos y demás, tenemos cantidad de desechos. ¿Los desechos van por dónde? Por la sangre. ¿Y a dónde van a llegar? A los riñones. Gran parte del gasto cardíaco, o sea, el volumen sanguíneo, pasa por los riñones. Y cuando pasan por los riñones tienen muchas funciones, pero la función que me importa en este momento para explicar lo que voy a mencionar es la filtración. Es un órgano de filtración, es un filtro, como cuando yo pongo una red y filtro para que algunas cosas se queden en la red y otras pasen. Esa primera barrera de filtración, ¿dónde inicia?
El glomérulo. ¿Se acuerdan? El glomérulo. Y vamos a hablar de nefronas. ¿Qué es la nefrona? Es la principal unidad funcional y estructural del riñón. Y la nefrona tiene una serie de estructuras donde a través del paso de la sangre por ella es como una serie de barreras. Hagan de cuenta, vamos a colocar aquí una serie de barreras y yo tengo que pasar todos esos obstáculos. La sangre tiene que pasar por esas barreras. Inicia en el glomérulo y termina por allá en el asa distal. Y en cada parte de la nefrona ocurre algo. Se reabsorbe algo o se pasa a la orina. Conclusión, palabras más, palabras menos, cuando la sangre pasa por el riñón se encarga de depurar la sangre. Y todo lo que le sirve al cuerpo se reabsorbe. Y lo que no le sirve pasa a la orina. ¿Listo? Entonces, ¿qué le sirve al cuerpo? Proteínas, aminoácidos, glucosa, agua, electrolitos. ¿Eso se debería perder? No, eso se reabsorbe. Quiere decir que eso vuelve a la sangre y continúa. Y cuando la sangre sale de los riñones, la sangre se va con todo lo bueno y sigue llevándoselo al cuerpo. Venga, lo bueno no se puede perder. Eso lo tengo que seguir entregando al cuerpo. Pero lo malo, que esos desechos, las toxinas, pasan a la orina, que es un ultrafiltrado de la sangre. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué creen que pasa? Y hago un paréntesis, cuando un riñón no trabaja bien, que el mecanismo de filtración se invierte. Al invertirse, todo lo que al cuerpo le sirve, me lo está dejando ir. Me está dejando ir proteínas, aminoácidos, nutrientes, etcétera, y se están escapando. Y lo que debería eliminar, continúa en la sangre. Por eso el animal se intoxica con sus desechos. Eso es lo que conocemos como uremia o azotenia o exceso de azoados en la sangre, porque un riñón no está filtrando bien. Y estoy perdiendo proteínas y estoy perdiendo lo que me sirve. ¿Estamos bien? Bueno, pero hablemos del riñón que está funcionando bien. Se está produciendo orina. Muchachos, ¿qué debo saber? ¿Cuánta agua se toma un perro en el día? ¿Cuánta agua se toma un gato en el día? ¿Cuál es la tasa de filtración glomerular? ¿A qué velocidad se filtra la orina? ¿Cuánta orina se produce por minuto y por hora? ¿Debo saber todo eso? ¿Sí, pero tanta cosa? Sí, esa es la medicina. Yo, todo esto que les estoy comentando, la idea es más que lo copien, que me lo entiendan. ¿Listo? ¿Cuál es el consumo normal de agua día en un perro? 90 ml por kilo. ¿Listo? ¿Cómo yo puedo saber si un perro tiene polidipsia o poliuria? ¿Saben qué es polidipsia, no? Toma mucha agua. ¿Y qué es poliuria? Orina mucho. ¿Cómo puedo saber si tiene polidipsia si no sé qué es normal? ¿Sí? ¿Cómo sé si tiene poliuria si no sé cuánto es normal? Entonces vean, por ejemplo, el consumo de agua en el día, voy a colocar acá, 90 ml por kilogramo día. Esto equivale a una tasa promedio de 3.7 ml por kilogramo minuto. Esto se llama consumo de agua. Esto se llama, tasa de filtración glomerular y produce 1 a 2 ml por kilogramo hora de orina. Esto se llama producción de orina. Muchachos, estos son parámetros fisiológicos. Un perro se toma más o menos 90 ml por kilo de agua en un día. Ojo, un gato 60 o menos. Si el perro se toma 90 ml por kilo, la tasa de filtración glomerular, escuchen, está más o menos en 3.7 ml por kilogramo minuto. O sea, por minuto, el glomérulo está filtrando 3.7 ml de sangre por kilo, más o menos. Esto tiene muchas variables, pero es un aproximado. Para producir de 1 a 12 ml por kilo hora de orina. Pongamos un ejemplo, perro de 10 kilos. ¿Cuánto se toma al día? Un perro de 10 kilos, promedio más o menos, se debería tomar 900 ml de agua al día, casi un litro de agua. O sea que si el tutor me dice, mi perro está tomando mucha agua, yo le pregunto, vamos a tratar de cuantificarla. Entonces mídasela, mídala en una botella de litro, no sé, póngasela y me dice cuánta. Entonces al otro día me dice, ya se la medí, se tomó 3 litros de agua. ¿Cuánto pesa el perro? 10 kilos. ¿Está tomando mucha agua? No, se tomó un litro 1.2. Está entrando, no está tomando mucha agua, es lo que él debería. Ahora, el consumo de agua también depende de muchos factores. Condiciones ambientales, calor, estrés, sudoración, bueno, todo, ¿cierto? Sí, obviamente, ¿no? Actividad física. Pero en condiciones normales, se toma, este perro de 10 kilos se toma casi un litro de agua al día. O sea que si se está tomando más de eso, se considera polidipsia.
tomando menos, hipodispsia. ¿Vamos hasta ahí bien? Bueno. Tasa de filtración, 3.7 ml por kilogramo minuto. O sea que ese perro de 10 kilos, 3.7 ml por kilo, o sea, 37 ml de sangre están pasando por el glomérulo en un minuto y filtrándose. ¿Sí está claro? Para producir de 1 a 12 ml por kilo hora de orina. O sea que ¿cuánta orina produce si pesa 10 kilos? De 10 a 20 ml por hora. ¿Sí está claro? ¿Puedo cuantificar eso? Eso es más difícil. Yo no le puedo decir a todo el día, pero yo sí puedo tener a mi perro en observación un día, 12 horas por ejemplo, y le pongo una sonda urinaria y mido la producción de orina y la colecto en una bolsa. Y al final digo, este perro, ¿cuánto debería producir este perro? De 10 kilos. De 10 a 20, 1 a 12 ml por kilo, o sea, de 10 a 20 en una hora. O sea que en 12 horas, 120 a 240 ml. ¿Sí está claro? Y yo le colecté 250 en 12 horas. 400, 500, aproximadamente mucho orina. ¿Sí está claro? Y ahí también puedo decir si un paciente es, ellos lo mencionaron por allá adelante, anúrico, oligúrico o poligúrico. Yo les dije que la semiología la íbamos a ver con casos clínicos, ¿no? ¿Qué es anúrica? ¿Qué es anuria? ¿Qué es? No produce. Anuria es que no produce orina. Oliguria produce poca orina. Oligo es poca. Y poliuria produce mucho. Ojo, los tres conceptos están relacionados con producción, no con micción ni evacuación. Por ejemplo, el perro de este señor, a mí me traen este perrito a la consulta y Camila me dice, lleva 3 días sin orinar. ¿Doy por hecho que tiene anuria? ¿Cómo hago para saber si tiene anuria? Si Camila me dice que ella lleva 3 días sin orinar. No, porque entonces sí está produciendo orina, pero no la está evacuando. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago para saberlo? Examen clínico. La palpo, la vejiga está completamente desocupada y lleva 3 días sin orinar. ¿Está anúrica? Está anúrica. No, la palpo y la vejiga está distendida, lleva 3 días sin orinar. ¿Está anúrica? No, ella produce, pero no la evacúa. Y entonces muchas veces cuando el animal no orina, el animal no está orinando, anuria. Venga, primero tómese el trabajo de darse cuenta si está produciendo o no. Si está produciendo y la vejiga está llena, ella sí produce. El problema es que no la evacúa. O sea que el trastorno es de la micción. Ojo, hay trastornos de la producción y de la micción. Cuando hablo de producción, estoy hablando de filtración, o sea, riñón. Cuando hablo de micción, estoy hablando de vías bajas. ¿Sí está claro? O sea, la produzco y la evacúo, o la produzco pero no la evacúo. La perrita de Camila la puede producir pero no la evacúa. No está única. Ella filtra. Pero si la perrita de Camila está desocupada la vejiga, ella no está produciendo, ella sí está anúrica. ¿Listo? Entonces queda claro que los términos anuria, poliguria y oliguria están relacionados con producción. Nada anuria, poca oliguria, mucha poliguria. ¿Listo? Bueno, no se me distraigan, escuchen. Vamos ahora. Estos son valores fisiológicos normales, pero ojo, siempre y cuando la presión arterial también esté normal. ¿Y cuál es la presión arterial normal? 80-120. 80 diastólica, 120 sistólica, o sea, hablamos de una presión arterial media, 95-100 milímetros de mercurio. Con presión normal, esos valores se mantienen. ¿Qué pasa si el animal está hipertenso? Si tiene la sistólica por allá 160, 180, ¿será que aumenta la tasa de filtración glomerular o disminuye? Aumenta. A más presión sanguínea, más filtración. O sea que un animal hipertenso puede filtrar más, un animal hipotenso puede filtrar menos. Entonces ya uno tiene que saber lo normal. Cuánta agua se toma, cuánto filtra, cuánta orina produce, cuál es la presión arterial normal, para comprender si está tomando mucha, poca, orinando mucho, poco, e interpretarlo en el contexto fisiopatológico. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, volvamos a la orina. El perro del pastor alemán de ayer, él sí produce orina, ¿sí? La orina se produce. ¿Qué les decía ahorita? Tengo que entender que la fisiología de la micción. La orina se produce, y la orina, ¿cómo se está produciendo? Todo el tiempo las nefronas están filtrando, y toda la orina está llegando ¿a dónde? A la pelvis renal, primero que todo. Y en la pelvis se va a acumular transitoriamente, ¿cierto? Y de la pelvis, pero eso es un paso ligero. Llega a la pelvis y ahí la pelvis empieza su recorrido ¿por dónde? Por los uréteres. ¿Eso cómo se da? Pasivo. Ahí no hay nada activo, ahí es pasivo. O sea, van gotica, gotica, gotica por el uréter, gotica, gotica, gotica. Y van llegándole a la vejiga goticas de orina, goticas, provenientes de los dos uréteres. Todo el tiempo le están llegando goticas de orina.
Imagínense la vejiga y le están cayendo goticas. ¿Quién permite el llenado de la vejiga? ¿Por qué la vejiga se llena? ¿Cómo se relaja la vejiga? Porque a medida que le entra orina, la vejiga, ¿qué está tratando de hacer? ¿Se está qué? Distendiendo. ¿Se acuerdan que la vejiga tiene un músculo? ¿Cómo se llama? Ustedes tienen que estudiar anatomía y fisiología en forma, porque, mejor dicho, músculo detrusor. Hay un músculo que es el músculo detrusor y también hay un urotelio, se llama urotelio vesical. Entonces la vejiga se empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Esa acción de relajación del músculo, los músculos se relajan o se contraen. ¿Por qué? ¿Por acción qué? Dime. Hay fibras de actina y de miosina, pero ¿quién hace que el músculo se relaje o se contraiga? El sistema nervioso. El sistema nervioso, ¿cierto? Nervios periféricos. Un nervio que sale de la médula y llega al órgano efector y llega al músculo. ¿Y se acuerdan cómo se llama? Placa neuromuscular, donde está la unión entre el nervio y el músculo. Y ahí están las fibras de actina y de miosina y bueno, todo eso, los receptores nicotínicos, muscarínicos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el músculo detrusor en la fase de llenado? En la fase de llenado, el músculo se está relajando por acción, tú dijiste, sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. ¿Nosotros controlamos el autónomo? No. El simpático, en el caso de la vejiga, el simpático es el que está permitiendo la relajación vesical. Y eso depende de un nervio, que es el nervio hipogástrico. Entonces, por eso digo, esto quiero más que me lo entiendan, más que copiado otra cosa. Entonces, el nervio hipogástrico sale de las primeras vértebras lumbares, llega al músculo detrusor y es el que permite que la vejiga se relaje. O sea que la acción de relajación vesical es una acción simpática, mediada por el nervio hipogástrico. En ese momento, el mismo nervio hipogástrico, la misma acción simpática está cerrando el esfínter uretral. ¿Se acuerdan que hay esfínter uretral interno y externo? En este momento la vejiga se está llenando y el esfínter uretral interno se está cerrando. O sea que el sistema nervioso autónomo controla a la vejiga y al esfínter uretral interno. ¿Estamos? Fase de llenado, activación simpática. Relajación del detrusor, contracción del esfínter uretral interno. Resultado, vejiga llenada. ¿En proceso de qué? De llenado. Ahí el parasimpático, ¿qué está haciendo? Está completamente ¿qué? Inhibido, él no está actuando. Ahorita todos estamos así. Se nos está llenando la vejiga por acción simpática de forma pasiva. Bueno, pasiva no, de forma autónoma. ¿Listo? ¿Estamos? Ahora, ¿qué creen que desencadena la micción? ¿En qué momento ustedes dicen, me dieron una orina? Cuando la vejiga sí tiene cierta cantidad de orina. O sea, puede que no sea mucha y ya empieza usted a sentir deseos de orinar. O cuando usted dice, ya no me aguanto, soy que me reviento, soy que me exploto, se me va a salir la orina. ¿Sí? ¿Por qué creen de qué depende eso ahora? ¿Qué está pasando allá para que a mí me den ganas de orinar? Se envía una señal, ¿no? Se envía una señal, sí. Cuando la vejiga ya, el simpático ahí sigue, ¿sí? Pero la orina, la misma orina, está empujando allá adentro la pared de la vejiga. Se llama urotelio vesical. Y en el urotelio vesical hay receptores de presión. ¿Cómo se llaman los receptores de presión? Varoreceptores. ¿De acuerdo? Varoreceptor, ¿qué quiere decir? Receptor de presión. Entonces ahí en la vejiga, en la pared, hay varoreceptores. Entonces como la orina está ahí, los varoreceptores ya percibieron el llenado. O sea, ya es hora de desocupar. Cuando eso ocurre, el simpático se inhibe. Ya la vejiga no se relaja más. ¿Y se activa él? Listo. ¿Cuál es el nervio responsable de esa función? El nervio pélvico o pelviano. Ese nervio pelviano está, digamos, captando ese estímulo vesical. La orina está haciendo estímulo ahí contra la pared y el nervio pelviano está captando eso. Y el nervio pelviano, ¿acción qué? Parasimpática. Él se va, tiene una vía aferente sensitiva. ¿Qué quiere decir? Que esa vía aferente sensitiva sale de la vejiga y va ¿a dónde? A las raíces nerviosas que están a nivel lumbosacro. ¿Se acuerdan que la médula espinal viene por toda la columna y al final el E4 y el E5 son puras raíces nerviosas? Se llama cola de caballo o caudequina.
son puros nervios. Entonces este nervio pélvico, aferente sensitivo que viene de la vejiga, lleva fibras aferentes sensitivas, ¿a dónde? A las raíces nerviosas lumbosacras. ¿Para qué creen que llega ya la señal parasimpática? Tiene dos objetivos de llegar allá. Uno es que haya contacta con el pudendo, hace conexión interneuronal con el pudendo. Entonces le dice al pudendo, hágalo, ya. ¿Sí? Y se devuelve por vías eferentes motoras. Nuevamente sigue siendo pélvico, se devuelve. ¿Y qué hace ese retorno? Si es eferente motor, ¿qué va a hacer? ¿A qué? A contraer la vejiga. Entonces, cuando la vejiga se llenó, el estímulo de la orina va a generar un estímulo parasimpático vía nervio pélvico, llega a las raíces nerviosas, le informa al pudendo, se devuelve por vía eferente motora y llega a la vejiga y empieza a hacer la contracción y empieza a relajar el esfínter, el interno, porque así como el simpático relajaba la vejiga y cerraba el esfínter uretral, ¿qué hace el parasimpático? Contrae la vejiga y abre el esfínter uretral interno. En ese momento, ¿por qué no se sale la orina? Eso le puede estar pasando aquí a alguno de ustedes que se orinen, que el nervio pélvico ya está generando un efecto de contraer la vejiga y está haciendo la contracción y el esfínter uretral interno se está relajando. Pero ¿por qué usted no se orina? Dime. El esfínter, no sé. No te escucho, Ana María. El externo no se ha relajado. El externo, o sea que el externo, ¿quién lo está controlando? El simpático. Ustedes están controlando su esfínter uretral externo. Ustedes no pueden controlar el interno, pero el externo sí. El externo yo lo estoy controlando. En otras palabras, usted está ahí apretando. ¿Sí está claro? O sea que esa sí es una acción ¿qué? Voluntaria. La acción autónoma es involuntaria y la acción del esfínter uretral externo es voluntaria. ¿Cuál creen que es el objetivo del nervio pélvico cuando fue allá a las raíces nerviosas a conectar con el pudendo? Decirle, informarle que ya hay que hacer vaciamiento. Y él regresa, contrae la vejiga y empieza a abrir el esfínter uretral interno. Pero el pudendo tiene que ir ¿a dónde? El pudendo es el que relaja el esfínter uretral externo. El pudendo tiene dos vías, muchachos. Una vía que va al esfínter uretral externo para relajarlo y otra vía que va al esfínter anal para relajar el ano. ¿Sí está claro? Entonces cuando usted le dan ganas de orinar, el pélvico está ya generando contracción, se está relajando el esfínter uretral interno y el pudendo, ¿quién autoriza el pudendo? Yo. O sea que el pudendo es sistema nervioso periférico y es voluntario. Cuando llegó la señal allá a las raíces nerviosas, hay una vía que sale de ahí y sube por toda la médula espinal y llega al tálamo y el tálamo a la corteza, que es la que le está informando a usted que ya tengo deseos ¿de qué? De orinar. Y usted cuando da la orden envía una respuesta motora por toda la médula y llega allá y a quien está prácticamente autorizando al pudendo. Le está diciendo al pudendo, haga su trabajo. O sea que el pélvico le informó al pudendo que ya hay que vaciar, pero hay una vía consciente, voluntaria, que ya fue hasta la corteza y volvió y le dice al pudendo, hágalo. Entonces el pudendo va y relaja el esfínter uretral cuando usted ya está en el lugar donde puede orinar. ¿Está entendido todo esto? Eso es neurofisiología de la micción. Eso no es difícil. Y eso hay que entenderlo. Así como entiendo el vómito, la diarrea, el dolor, la fiebre. Vean que si usted entiende todos los signos, usted lee a los pacientes una maravilla. Pero si no los entiende, no los sabe leer. Bueno, ¿entendimos? O sea, que ¿quién está implicado en esto? Está implicado el autónomo, el simpático que me relaja y me cierra el esfínter uretral interno, el parasimpático que me contrae y me relaja el esfínter uretral interno, y el pudendo que sí es voluntario y me relaja el esfínter uretral externo. Y también sé que el pudendo lleva una vía al esfínter anal. ¿Listo? Pues resulta que me llega este pastor alemán de 5 años. ¿Es diferente comprender la incontinencia en este momento a antes de que entendiéramos eso? Es diferente. Por eso es que me empezaron a decir cosas, ¿sí? Pero no, lo que tengo que entender es eso. Pero ahora pensemos, ¿por qué un perro o una perra puede llegar a la consulta incontinente? O sea, ¿por qué se le sale la orina? Dime. Es que pues, no sé si tiene que ver, ¿no? Pero creo que en la comunidad no se habían hablado de eso, pero
como displasia o algo así. Pues sí, pero eso podría... No, sí y no. Ahora, porque pues nos habían explicado que hay veces cuando tienen algún problema de cadera, como que se ejerce una presión en el cuello, creo que era. Ah, ya. Ahí era cuando también. Era Pues una depende. alteración de la- Pueden haber alteraciones, no sé, una lesión ocupante, una masa o algo que genere compresión sobre un nervio. Pero sí, pero yo quiero más bien en general, cuando un animal llega a la consulta incontinente, vamos a pensarlo de la siguiente manera, en que hay causas neurológicas y causas no neurológicas. ¿Sí? ¿Sí estamos? Las neurológicas están relacionadas con todo lo que acabamos de hablar. ¿Cuáles serían causas no neurológicas de incontinencia? Causas no neurológicas de incontinencia. O sea, que no tienen nada que ver con lo que acabamos de explicar. Obstrucción, pero ¿será que la obstrucción desencadena incontinencia? ¿Cuáles creen que son las principales causas no neurológicas de incontinencia? ¿Deben? Una infección, una inflamación, entonces un problema hormonal. Esas son causas no neurológicas. ¿Por qué una perrita puede estar incontinente? Por una cistitis, por una inflamación de la uretra. ¿Será que si la vejiga se inflama y la uretra se inflama, pierde tono el músculo liso? Claro, pierde tono. Y entonces la orina se puede escapar. O sea que una cistitis puede ser causa de incontinencia. Sí. Una uretritis, inflamación de la uretra, puede ser causa de incontinencia. Sí. Salud. En los machos, un problema prostático puede ser causa de incontinencia. Sí. Prostatitis, por ejemplo. Esas son las citis, inflamación. Inflamación, infección, prostatitis, uretritis, cistitis. Profe, pero si él llevaba más de un año. No, espera, estoy hablando en general. Ok. Entonces, yo tengo que pensar en general primero, pero muy bien, y además hay un punto muy clave ahorita. Entonces, yo tengo que pensar, causas no neurogénicas, inflamación de la vejiga y la uretra de la próstata. Si es un macho, incluyo los diagnósticos diferenciales de próstata, ¿cierto? Prostatitis, hiperplasia prostática, etc. Si es una hembra, meto el hipoestrogenismo. Ojo, resulta que las hembras que fueron esterilizadas, un porcentaje de hembras esterilizadas desarrollan hipoestrogenismo. Bajan mucho los niveles de estrógenos. Y cuando hay bajos niveles de estrógenos, el músculo liso de la uretra se vuelve flácido. Y esas son perras que cuando están relajadas, acostadas o durmiendo, se les escapa la orina. Entonces el doctor me dice, doctor, la perrita cuando está bien, ella no se le escapa la orina, pero ella se acuesta y está muy relajada, dormida, y ahí se le escapa la orina. O sea, en relajación se escapa la orina. ¿A qué creen que obedece eso? A que cuando ella está tan relajada, también relaja el músculo liso de la uretra. ¿Sí? Relaja toda la musculatura del diafragma pélvico y la orina se le escapa. Eso no ocurriría si tiene niveles de estrógenos normales. Pero si tiene hipoestrogenismo, el hipoestrogenismo es un factor predisponente para la flacidez del músculo liso. Y por ende, en momentos de relajación se puede escapar la orina. Entonces yo tengo que decir, venga, si me llega una perra con incontinencia, pregunto, ¿está esterilizada? Sí. Pregunto, ¿la incontinencia se empezó a desencadenar después de la cirugía? Si el tutor dice, sí, claro, ella después de la cirugía porque empezó con la incontinencia progresiva, hipoestrogenismo, lo más seguro es que sea hipoestrogenismo. Ahí hay un componente hormonal. Si es un macho, o sea que en la hembra puedo pensar en qué, cistitis, uretritis, hipoestrogenismo como causas de incontinencia no neurológicas. Y en el macho, cistitis, uretritis, prostatitis como causa de incontinencia no neurológica. ¿Vamos bien? Y ahora las causas neurológicas, ¿cuáles son? Problemas del duendo, problemas del nervio pélvico, o sea, el nervio autónomo, cauda equina, raíces nerviosas, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Entonces ya uno tiene el panorama claro. Y pónganle cuidado, llega el perro y cuando el doctor me dice que me dijeron que le pusiera hormonas, las hormonas no tienen ningún tipo de implicación en incontinencia en machos. O sea, no es algo que pueda generar. Que le ponga hormonas y pero póngalas con guantes porque usted también se va a ver afectado por las hormonas, ¿no? ¿Sí? Que lo castre, que no lo castre. Bueno, hoy en día los criterios de castración y esterilización, ojo con esto que les voy a decir, obedecen a razones individuales de cada paciente. Ese concepto de que antes toda perra esterilícela a los 4 o 5 meses, toda gata, no, eso ya cambió. Eso ya está mandado a recoger. ¿Esta perra realmente le va mejor con esterilización que sin ella? ¿Esta perrita le va mejor con esterilización que sin ella? O ella, ¿sí está claro? Individualicen. Se sabe, por ejemplo, que los perros machos de raza grande, que usted los castra jóvenes, van a tener una mayor predisposición a tener displasia de cadera, enfermedades musculoesqueléticas e incluso sarcomas óseos o musculares. Por eso hoy en día es como tan controvertido.
A ese perro le sacaron un testículo, pero le sacaron un testículo que estaba retenido en cavidad abdominal, o sea, un testículo que nunca descendió. ¿Era conveniente sacar ese testículo? Sí, porque esos testículos son potencialmente cancerígenos. Testículo retenido, potencial cancerígeno. Además, el testículo no tiene ningún grado de fertilidad ni nada, había que sacarlo. Pero le dejaron el otro. ¿Hicieron bien? A mi juicio sí. Porque el que le dejaron es el que está en saco escrotal, eso le genera una actividad hormonal que lo puede equilibrar un poco y minimiza el riesgo de esas enfermedades a futuro. Me parece que eso estuvo muy bien. La decisión de ese veterinario yo la comparto también. ¿Sí? Ahora, al perro le habían hecho, doctor, mire, tengo ecografía parcial de orina, cultivo de antibiograma, o sea, le habían hecho de todo lo que ustedes se imaginen, tratando de buscarle la causa de la incontinencia. Y el perro hablaba solito estaba hablando. Resulta que le dije al tutor, y por eso es tan importante la anamnesis. Ya ustedes saben, si a cualquiera de ustedes llega ese perro, ustedes ya saben causas no neurológicas y neurológicas. Resulta que yo en la anamnesis, cuando él me está contando todo eso, molestísimo, porque como dice la gente, no me han dado con el chiste. Yo le digo, cuéntenme una cosa. Hay algo, muchachos. Hay perras, ¿ustedes han visto perros o perras que cuando se ponen muy contentos se orinan? Por ejemplo, estos chiquitines, llegó el tutor y la perrita se orina a goticas. Se orina a goticas. Eso es un estímulo vagal. Y eso no es patológico, eso es fisiológico. El vago se activa, es un estímulo vagal. La hiperexcitación puede causar un estímulo vagal. ¿Y qué hace el vago? ¿El vago es qué? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. O sea que el vago manda una señal parasimpática. Nervio pélvico, relaja esfínter uretral y ¡plum! Alcanza a escapar orina. Se considera un estímulo vagal como el síncope vagal, cuando un perro se desmaya porque se estimuló mucho. Síncope vagal o micción involuntaria esporádica, estímulo vagal. Entonces yo le pregunto a él, cuénteme, ¿su perro se orina cuando se emociona? No, puede ser. Yo llego y se emociona y orina. O está relajado y se orina. O hace fuerza y se orina. Entonces no era vagal. ¿Sí? Porque había más componentes ahí, pero uno lo tiene que preguntar. ¿La activación simpática me genera incontinencia? No, me genera relajación. La activación parasimpática sí. Entonces, le pregunto a él, cuénteme una cosa, cuando usted saca a su perro a orinar, o sea, él tiene incontinencia en la casa, cuando duerme, cuando se relaja, cuando se llega, cuando se asusta, cuando se emociona, pero cuando usted lo saca a orinar, él orina ¿cómo? Sentado, levanta la pata y orina bien. Y me dijo, no, doctor, cuando yo lo saco a orinar, él orina, pero no orina tanto, orina poquito, no orina mucho. O sea, no orina en volumen. Entonces ya empiezo yo a pensar, ¿qué empezamos a pensar? Si él me dice que se le escapa la orina en ciertos momentos, pero que cuando lo saca y llega al parque, no orina casi nada, muy poquito. Se orina, pero no en volumen para lo que debería estar evacuando un perro pastor alemán de casi 40 kilos. En que no esté evacuando la orina normalmente en la vejiga. Entonces ahí viene otro concepto, la incontinencia franca o la incontinencia por rebosamiento. ¿Qué es la incontinencia franca? Que la orina llega a la vejiga y sigue. No hay quien pare la orina, o sea, los esfínteres no están funcionando, algo está pasando y la orina llega a la vejiga, pero como no hay control de esfínteres, la orina sigue derecho. O sea, en la vejiga siempre va a estar ¿qué? ¿Cómo? Desocupada. Incontinencia franca es que la orina que está llegando sigue derecho. O sea, la vejiga nunca está almacenando. ¿Por qué? O puede ser una disfunción que simpática. La vejiga no tiene capacidad de relajación. Y si no tiene capacidad de relajación, y además el esfínter uretral, ¿cómo va a mantener? Abierto. Entonces la orina tiende a escaparse. Ese animal a la palpación, ¿cómo tiene la vejiga? Desocupada, pequeña. No la siento. Esa es la incontinencia más común. Pero hay otra cara de la moneda que se llama incontinencia por rebosamiento. ¿A qué le suena incontinencia por rebosamiento? Porque ya está muy llena. La vejiga está rellena. O sea, el animal tiene la vejiga full pletórica y la orina se le escapa, lo cogen, se le escapa orina. Se asusta, se le escapa orina. Se relaja, está dormido y se relaja, se le escapa orina. Incontinencia por, ¿cómo? Rebosamiento. ¿Cómo puedo saber si tiene incontinencia por rebosamiento o incontinencia franca? Cogí ese perrito, la vejiga gigante, pletórica, le ocupaba todo el abdomen, lo palpé y le dije, la vejiga está llena. ¿Este paciente tiene incontinencia neurogénica o no neurogénica?
Si no me responden, me dan ganas como de irme. ¿Dime? Muy bien, gracias. Neurogénica. Tampoco usen. Uno negativo por llegar tarde y uno positivo. Bueno, esto es neurogénico, claro. O sea, si el tutor me dice este perro se le escapa la orina eventualmente cuando se excita, se mueve, salta, brinca, se relaja, pero nunca logra orinar en volumen, y yo voy y lo palpo y me encuentro esa vejiga pletórica gigante y extendida, ¿qué puedo pensar? Que este perro no está miccionando normal, o sea, él no actúa. Cuando él tiene incontinencia es porque ya es tanta la presión que ejerce la orina que se le escapa. Se llama incontinencia por rebosamiento. Incontinencia por rebosamiento, o sea, está tan llena que se le escapa la orina. Eso ya es neurológico. Pregunto, ¿tiene disfunción simpática? Disfunción simpática. ¿Sí o no? ¿El simpático? La orina. ¿Tiene disfunción parasimpática? Sí. ¿Dónde puede estar el problema? Empecemos a pensar, y yo ya le digo al tutor, pues todo lo que le hicieron, cultivos, etcétera, bla, 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 tratamientos, antibióticos, pues desgraciadamente sí fue tiempo y plática perdida. Obviamente uno trata de ser sutil para no hacer quedar mal a los colegas, pero lo que sí le digo yo, no, esto es neurogénico, sí señor, o sea, aquí no hay nada más que hacer. Si es una vejiga neurogénica, él no evacúa la orina y está tan lleno que se le sale la orina cuando se hace algún esfuerzo, o sea que esto es neurológico. Entonces voy a pensar, primer problema, ¿dónde? ¿Dónde puede estar el primer problema? Para que no se vacíe. ¿En dónde? Antes. No, antes. Por eso vamos en orden. Antes de los vasoreceptores, en el músculo de trusor. El músculo puede tener una patología. O sea que el músculo no, ¿qué? No contrae. Uno, en los vasoreceptores. Músculo de vasoreceptores está en la mano. Dos, ¿dónde? En orden. Músculo y vasoreceptores. Dos, ¿dónde? 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 No, ese es simpático. ¿En el nervio qué? ¿Cuál? Pélvico. El nervio pélvico. O sea que el nervio pélvico no está enviando una señal que aferente, sensitiva. Listo. Nervio pélvico. ¿Dónde más puede estar? En la sinapsis. Allá en las raíces nerviosas, donde contacta al pudendo. Ahí estamos hablando de las raíces nerviosas de la cauda-equina. ¿Dónde más? En el retorno del nervio pélvico eferente motor o en la vía pudenda, en cualquier lado. Entonces, diagnósticos diferenciales. Se llama la patología incompetencia del detrusor. Incompetencia del detrusor. O sea, es un detrusor incompetente. ¿Saben qué es incompetente? Cuando le digan, cuando usted es incompetente, lo estamos diciendo. Una persona incompetente es una persona que no compite, es incompetente. Incompetente es una ofensa. Pues al músculo detrusor decirle incompetente no sirve. Él solo se relaja, pero no se contrae. Como que dice, solo quiere descansar, ¿verdad? Pero no quiere. ¿Y por qué no se contrae? Porque tiene algún problema en los vasoreceptores, en las fibras del epidemio. Se llama incompetencia del músculo detrusor. Una. Dos. Neuropatía del pélvico. Una neuropatía del nervio periférico. Llámese como quiera. Una neuropraxia, tonomesis, neurosmesis, neoplasia. Algún problema en el nervio que no conduce el impulso aferente o el eferente. Un síndrome de cauda-equina. O sea, una estenosis de raíces nerviosas y allá una alteración de la conexión. O una alteración en el nervio pudendo en la respuesta para relajar el esfínter ventral externo. Entonces, facilito. Señor, su perro puede tener incompetencia ventral, neuropatía periférica del pélvico, neuropatía periférica del pudendo o síndrome de cauda-equina. Ya tengo los diferenciales del perro. Cualquiera de esos, pensando en que no esté miccionando. No micciona. Pero el dato clave. Voy y le reviso el ano, le voy a tomar la temperatura y el ano lleno de materia fecal así. O sea, toda la cola tiene materia fecal y los pelos llenos de materia fecal. Cuando uno va a tomar la temperatura, ¿cómo está el ano? ¿Qué creen que hace el perro cuando usted está dentro del termómetro? Él aprieta el ano. Y fui a tomar la temperatura y ese termómetro entró suavecito. O sea, el perro no tiene tono en el ano y estaba lleno de materia fecal. Le dije, mire, usted ha visto que su perro está lleno de materia fecal. O sea, que tiene también algo de incontinencia fecal. Me dijo, no me he dado cuenta, no le había prestado atención.
Claro, el perro huele a materia fecal y huele a orines porque se le sale la orina y se le sale la materia fecal. La orina se le sale por rebosamiento, la materia fecal se le sale porque no tiene tono en el esfínter anal. Le dije, le voy a palpar la próstata como por descartar porque es parte de mi examen clínico. Me puse el guante, entré, el dedo entró sin ninguna resistencia, palpé la próstata, estaba perfecta. No tiene tono en el ano ni en el esfínter anal. O sea que el tema va más hacia ¿dónde? Neuropatía del pudendo. Puede ser la caudaquina, ahí le conecta con el pélvico, o puede ser ya en el trayecto del pudendo. Pero el trayecto del pudendo, si solamente fuera incontinencia fecal o incontinencia urinaria, pero como son las dos, seguramente es la caudaquina. ¿Fácil llegar a un diagnóstico? Fácil, ¿no les parece? Súper fácil. Ahí, esto es semiología, pero interpretando muy bien la fisiología y la fisiopatología. Ahora me dice, bueno, doctor, ¿qué? Ya le expliqué eso al tutor, ¿no? Se lo expliqué en palabras que él me entendiera, me entendió perfecto. O sea, el tipo se fue satisfecho de la consulta. ¿Qué hay que hacer? No, tú no has confirmado diagnóstico, mujer. Diagnosticar. ¿Existe algún método diagnóstico para saber si hay incompetencia del detrusor? Bueno, eso lo veríamos en internet. Ahorita no vamos a hablar de eso. ¿Existe algún método diagnóstico para saber si los nervios están alterados? Pruebas de neuroconducción. Se puede hacer en algunos lugares, no es fácil. ¿Existe algún método para evaluar las raíces nerviosas de la caudaquina? Claro, puedo hacer una radiografía. Pero la radiografía se me puede quedar corta. Puedo hacer un TAC que me da una imagen mucho más eficiente y ojalá con medio de contraste. O puedo hacer una resonancia. Le expliqué eso. Siguiente paso se va a hacer un mieloTAC con medio de contraste y hagamos a ver cómo están las raíces, cómo está la parte ósea y si hay alguna compresión o algún problema que me esté generando una disfunción de ese nervio. Tratamiento podría ser quirúrgico o podría ser médico. Quirúrgico es descomprimir o lo que sea necesario. Si es médico, es estimular lo que no está pasando. Venga, ¿existe algún medicamento para estimular el detrusor y que se contraiga y que se relaje la vejiga, y que se contraiga la vejiga y me evacúe esa orina para que el perro mantenga orinando normal y no se llene así como se está llenando? Entonces, por allá, ¿están viendo farmacología? Van a ver la farmacología del sistema nervioso autónomo, que hay fármacos que hacen lo mismo que el simpático o lo contrario del simpático. Lo mismo del parasimpático o lo contrario del parasimpático. ¿Cómo se llaman los fármacos que hacen lo mismo que hace el simpático? O sea, imitan al simpático. Simpático miméticos. Simpático miméticos. Mimético de mimo. ¿Qué hacen los mimos? Imitar. ¿Qué es simpático mimético? Hacer lo mismo que simpático. ¿Qué es parasimpático mimético? Hacer lo mismo que es parasimpático. ¿Qué es simpático lítico? Lo contrario, bloquea simpático. ¿Qué es parasimpático lítico? Bloquea el parasimpático. ¿Le darían ustedes qué tipo de fármaco a este perro? Mimético. Un parasimpático mimético. Claro, yo pensaría en que le puedo dar un parasimpático mimético. O sea, que me estimule el parasimpático para que el animal evacúe la orina. O le puedo dar un simpático lítico que me bloquee la acción del simpático. Entonces ya usted empieza a revisar literatura, a ver opciones de medicamentos para saber cómo lo puede manejar. Le habla de pronóstico y bueno, por lo menos usted llega a un diagnóstico. Medicina interna tendríamos que saber cómo diagnosticar la incompetencia del detrusor, saber todo esto. Yo les preguntaría, deme ejemplos de fármacos simpaticolíticos, simpaticomiméticos, etc. Busquemos artículos, dígame qué evidencia hay de que esto funciona o no funciona, basado en evidencia, ojalá 2025, 2026. Eso es medicina interna, en 5 semanas. Chistosísimo, ¿no? Es absurdo, pero bueno. ¿Qué tenemos que entender para comprender lo que acabamos de hablar? Fisiología. Vean, fisiología de la micción. Y esta fisiología, así mismo hay que tener en cuenta la fisiología de la hipolexia, o sea, de qué depende que a mí me dé hambre, no me dé hambre, cuál es el papel de la serotonina, de los neurotransmisores, etc. El vómito, vías neurales, ya lo hablamos, ¿se acuerdan? Vagal, humoral, vestibular, neurotransmisores. Tipos de diarrea, hay diarrea de intestino delgado y diarrea de intestino grueso, ¿sí? Y hay diarrea secretora, osmótica por trastornos de motilidad. ¿Qué es la citis? ¿Y por qué se da la citis? O sea que hay que estudiar algo, muchachos, hay que leer algo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Me pueden ayudar ahí? No sé qué pasó con esto. El televisor. ¿Se acabó el televisor o no? ¿Cuál es la inyección? ¿Qué pasó? ¿Quedó claro lo que hablamos? ¿Entendido? Es fácil, ¿no? Bueno. Entonces, íbamos acá con los compañeros. Este tema estamos atrasando un poquito
Entonces, ¿qué va acá? Examen, evaluación sistémica, entre paréntesis, hallazgos ¿qué? Anormales. Y aquí solamente voy a colocar lo que yo veo. Por ejemplo, si el perro en la consulta tiene una deposición así franca, líquida, lo coloco sí, porque lo vi. Pero el resto no voy a colocar diarrea. Pero es que lo que me dijo, sí, pero yo me lo digo, pero yo no estoy viendo la diarrea del examen clínico. Sistema tegumentario, piel seca y pelaje hirsuto, extremidades frías. Piel seca y pelaje hirsuto, sí, lo puedo colocar. La palabra extremidades no existe, miembros. ¿Listo? No vamos a decir extremidades superiores e inferiores, sino miembros torácicos y miembros pelvianos. Miembros fríos. Bueno, es subjetivo colocar eso en tegumentario. Órganos de los sentidos, ojos hundidos. Ahí ya, esto ya es una terminología técnica, porque esto ya es lo que yo estoy interpretando como médico. Ojos hundidos, endoftalmo o enoftalmo. ¿Listo? Enoftalmo. Enoftalmo, exoftalmo. Y pueden ser producto de una deshidratación, pero pues simplemente lo coloco, no voy a colocar ahí, esto puede ser producto de tal cosa. Cardiorrespiratorio, pulso débil, ¿sí? Filiforme, bueno, es un pulso delgado, recuerden que las alteraciones de la calidad del pulso es filiforme o premio. Tiempo de relleno capilar prolongado y taquipnea, esas alteraciones están ahí, las vimos y las tiene el paciente. Digestivo, encías secas, saliva espesa o pegajosa, distensión abdominal y dolor a la palpación, bien, eso es algo que yo puedo ver. Está extendido y que tiene dolor. Genitourinario, oliguria. ¿Iría en la oliguria? ¿Cómo yo puedo en la evaluación sistémica establecer que mi perro tiene una baja tasa de filtración glomerular? O sea, tengo que ser un poder mental tremendo. ¿Sí? Eso está filtrando un poquito. O sea, no. Y ya saben que oliguria no es que no esté orinando, que esté orinando poco, sino que no esté, esté produciendo poco orina. Eso yo no lo puedo saber en el examen sistémico, nunca más. Entonces ahí no. Músculo esquelético, debilidad generalizada y disminución de la actividad. Es subjetivo. Yo no puedo colocar en la evaluación sistémica disminución de la actividad porque es algo que yo no puedo evaluar en ese momento que estoy con paciente en la mesa. Bueno, entonces ojo con la interpretación de la evaluación sistémica. ECO, lista de problemas. Ahí ya entonces ustedes qué tienen que hacer. Cuando toman constantes, hacen la evaluación clínica, la evaluación sistémica, cogen y realizan toda la historia y van a empezar desde el motivo de consulta a buscar problemas. Vean, yo lo estoy colocando. Hiporexia, vómito, diarrea, ascitis, fiebre, elevación de la cardíaca, la respiratoria, pulso débil, deshidratación del 12%. Ahí que me faltaría agregar allá. Ahí tendríamos que agregar. Bueno, piel seca, pelaje hirsuto, enoftalmo. Hay cosas que de pronto me van a alargar mucho el proceso, pero bueno, si quiero los puedo colocar. Todo lo que esté alterado. Teóricamente todo lo que esté alterado lo debo colocar en la lista. Ahora llegamos a este punto en el que vamos a hacer la lista de problemas. Esto, lista de problemas, números arábigos en orden de problema más relevante al menos relevante, está bien. Y la lista condensada, fusionando problemas que tengan relación entre sí, está bien. Esto sobra. No coloquen interpretación en la diapositiva. La tienen que saber. Ustedes tienen que saber interpretar eso, pero no lo tienen que colocar ahí. Entonces, ¿qué opinan de la lista de problemas? En la lista tienen que estar todos los problemas que yo vi durante todo el examen clínico. Y deben estar en orden del más importante al menos. ¿Se acuerdan? Yo les digo, si yo les doy esos 10 problemas a todos y les digo organicenlos, todos los van a organizar diferente. Es un tema de criterio, no pasa nada. Pero sí tiene que haber una lógica en ese criterio. Un sentido común. ¿Sí? Ascitis. Ojo, porque ahí ya está dando por hecho que tiene ascitis. Volvemos al punto. ¿Cómo confirmaron que tiene ascitis? Ah, no, es que ahí en ese punto nosotros lo palpamos y la ascitis no puede estar allá por allá en el motivo de la catamnesis. Es que eso no es información que me dio el tutor. La ascitis podría estar en el examen sistémico, en digestivo, pero si usted la confirmó en el examen sistémico. Es decir, por ejemplo, yo lo palpo y siento distendido y hago una prueba, ¿se acuerdan? Onda de choque positiva, golpeo y siento como un líquido. Coloco ascitis ahí, pero le coloco un interrogante al lado, porque de todas formas esto sigue siendo subjetivo. O sea, yo puedo asegurar que es líquido el que hay ahí. Es muy compatible con ascitis. Pues, ascitis con interrogante o la coloco como una posibilidad. Pero no me la puedo jugar todavía y asegurar. A no ser que lo confirmé. Ah, no, pero es que también hice una ecografía y me di cuenta que tiene. Ah, bueno, listo. O hice una abdominocentesis y hay líquido libre. Ah, bueno, listo. Pero lo que no sea un hecho, no lo coloque como tal. Partamos de que la tiene. Ascitis, fiebre, deshidratación, taquipnea, vómito, diarrea, oliguria. Vuelvo acá. No sé, no tengo certeza de esto. Halitosis, taquicardia y extremidades frías. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿El orden les parece adecuado o de pronto no?
Están muy pasivos. ¿Qué les pasó? Frío. Sueño. ¿Ganas de orinar? Ahora, lo que hablamos de la neurofisiología de la adicción fue muy general. Hay muchos detallitos en las vías, en las conexiones, en el profe, pero no vamos a entrar en receptores alfa, beta, nicotínicos, muscarínicos, que yo esperaba, como los vimos en fisiología, que ustedes dijeran, pero bueno, es triste. Teóricamente, la citis es un signo de relevancia clínica significativa. Muchísimo. De hecho, les cuento, la mayoría de pacientes que realmente tienen asitis son de mal pronóstico. Cuando un perro ya llega al punto de la asitis, la descompensación de presiones para llevarlo a ese punto es consecuencia de un cuadro ya grave. No hay asitis, se vuelve pronóstico. ¿Se puede recuperar? Sí, pero es difícil. La fiebre es 40 punto y pico. La deshidratación es 12%. Si fuera del 5 del 6, la puedo colocar más abajo. Vómito, diarrea. Pienso que el orden de la lista está bien. Es más o menos acorde a la importancia de los signos. Ahora, aquí viene un tema importante y es la correlación fisiopatológica de los signos. Asitis la relacionaron con todo menos con la eritosis. ¿Sí? Y entonces ustedes tendrían que justificarnos qué relación fisiopatológica tiene la asitis con la fiebre, con la deshidratación, con la taquipnea, con el vómito, con cada uno de los signos. Hoy no les voy a preguntar. ¿Por qué no les voy a preguntar? Porque no hay mucho tiempo. El día del ejercicio final, yo no me pongo a hablar todo esto que estoy hablando. Cada grupo tiene 15 minutos y yo 5 y ya, chao. Yo simplemente les digo, esto está bien, esto no, ¿qué es tal cosa? Les hago unas 4 o 5 preguntas y ya. Pero no, ustedes es con el examen. No, es que ustedes es diferente, ¿no? Qué pena, estoy confundido. Es que es la presentación, o sea, este ejercicio y el parcial que es con el paciente. Sí, es que como siempre hemos hecho, es el ejercicio del caso clínico, pero no el parcial es con el paciente. Tienes toda la razón. El ejercicio del caso clínico, vamos a lo que vamos, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿qué es la asitis y qué relación tiene la asitis con la fiebre? Hagamos ese ejercicio nada más. ¿Qué es la asitis? Explíquenme la fisiopatología de la asitis y qué relación tiene con la fiebre, para que la haya correlacionado. Yo no estoy diciendo que no esté bien, ni tampoco estoy diciendo que esté bien. Pues la asitis es la salida de líquido. ¿La salida de líquidos se llama asitis? O sea, que orinar es asitis. Ojo la forma en que dividimos las cosas. Acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Listo, acumulación. Hablemos de líquido libre en la cavidad abdominal. Libre, porque puede ser acumulación de líquido intravesical y no es libre. Acumulación de líquido libre en la cavidad abdominal, eso es asitis. Muy bien. ¿Qué es fiebre? Pues es una elevación de la temperatura por encima de los rangos normales en respuesta a un proceso patológico. Dejémoslo así más general. Listo. Ahora, ya me definieron asitis y ya me definieron fiebre. Ahora hablemos de la asitis fisiopatológicamente y de la fiebre. ¿Cuál es la fisiopatología de la asitis? Muy general. ¿Cuál es la fisiopatología de la fiebre y por qué las correlacionamos? ¿O qué correlación tiene? Pues en nuestro caso lo hicimos porque la asitis había una acumulación de líquido y lo relacionamos por la parte digestiva porque había una salida de bacterias de la microbiota. Bueno, resulta, yo sabía que lo estaban haciendo por ese lado. Ese tipo de correlación no es válido fisiopatológicamente porque es hipotético. Debe ser una correlación real. ¿Qué es una correlación hipotética? Que yo diga, este perro tiene asitis y de pronto tiene salida, fuga de bacterias y tiene peritonitis y claro, la peritonitis causa fiebre. Eso ya estoy armando una película. Todo lo que está diciendo es probable, sí, pero es muy hipotético. No es una correlación directa. La correlación directa entre dos signos tiene que ser fisiopatológica directa, no hipotética. Que no dependa de terceros. Es que esto puede ser porque hay bacterias, pero estoy pensando en algo que es hipotético. ¿Sí? Bajo esa premisa, entiendo cómo lo correlacionaron, pero no tiene una correlación directa que me la pueda usted explicar. La asitis como tal es la cantidad de líquido libre en la cavidad abdominal. Cuando yo tengo un perro que tiene líquido libre en la cavidad abdominal y tiene fiebre, fisiopatológicamente yo puedo relacionar las dos cosas, ¿no? Lo que me están diciendo es que el contenido de la asitis sea purulento, sea bacteriano y eso me genera una respuesta febril, pero eso es un hipotético. ¿Ok?
¿Qué pasa si le digo que la citis es un trasudado o es un líquido simple, no purulento, ni proteínico, ni nada? Pues no tiene ningún sentido que tenga que estar relacionado con bacterias. O sea que es súper hipotético. ¿Con qué signo puedo correlacionar la citis? Es que ¿saben cuál es el problema, muchachos? No entender la citis bien. ¿Por qué se da la citis? ¿Por qué se da la citis? Por presiones, por las ¿Por qué? o sea, no hay un equilibrio en las presiones y se sale la, ¿En cuáles presiones? en la ¿Cómo se llaman las presiones? Eso lo explicamos por allá en fisiología. Dime. de los capítulos. Oncótica ahí es la misma. Vean. En los capilares. Perdón, no, por acá. ¿Has visto? Esto es un capilar, estos son capilares, estos son vasos sanguíneos. La presión con la que fluye la sangre acá, que es la misma presión con la que está la sangre impactando los endotelios, se llama presión hidrostática. La presión hidrostática, cuando hablo de 80 a 120, cuando hablo de una sistólica de 120 o de una presión arterial media de 100, me refiero a la presión hidrostática. ¿Listo? Y es la presión con la que fluye la sangre por los vasos sanguíneos y va impactando el capilar, o sea, el endotelio. Y hay una presión que se opone a esta, que se llama la presión oncótica. Entonces, digamos que es, para que me entiendan, es como si esta hace esto y esta hace esto. Entonces, la presión oncótica es ejercida por las proteínas plasmáticas. La hidrostática es la presión interna de los capilares sanguíneos, de la sangre al fluir por los vasos sanguíneos. Y la presión oncótica es determinada por las proteínas, específicamente por la albúmina. ¿Listo? Estas dos presiones tienen que estar más o menos así como. ¿Qué es eso? Deben estar equilibradas. Si la presión hidrostática es alta, o sea, está hipertenso, sistólica de 180, ¿qué puede pasar? Así la oncótica esté normal, pero si la hidrostática tiene mucha fuerza, vamos a tener que extravasación. La hidrostática está en 160, 170, está hipertenso. Oncótica está bien. La oncótica está haciendo su trabajo, pero la hidrostática está muy fuerte. La sangre se empieza a extravasar. Cuando la sangre se extravasa, al pasar, al filtrarse, ya no es igual. Se vuelve un líquido transparente. ¿Sí? Un trasudado. ¿Estamos? Bueno. Y ese líquido se sale de los capilares y se acumula ¿dónde? En la cavidad abdominal, de forma libre. Entonces, cuando el abdomen se llena de líquido, es porque se está escapando la sangre de los capilares, se está ultrafiltrando y por eso se está viendo ese líquido acumulado en la cavidad. O sea que el aumento de la presión hidrostática podría ser una causa de la citis. Sí. La otra posibilidad es que la presión oncótica esté disminuida. Entonces el perro tiene presión hidrostática normal, está normotenso, pero la oncótica está bajita. ¿Cuáles son las causas de elevación de la hidrostática? Causas, enfermedades, problemas. ¿Por qué un animal puede estar hipertenso? ¿Por problemas qué? Cardíacos principalmente o renales. Una cardiopatía, pero en este caso recuerden, cardiopatía derecha, no izquierda, que aumenta la presión venosa y la presión de retorno y aumenta congestión portal. Esa insuficiencia cardíaca congestiva derecha con aumento de la presión venosa me puede generar aumento de la presión hidrostática a nivel abdominal, por ejemplo de la circulación portal, y ahí puede haber extravasación. Por eso es que la citis suele ser un signo de cardiopatías derechas, ¿vieron? No izquierdas. ¿Podría ser un cardiópata? Sí. ¿Podría ser una enfermedad renal? Sí. Y la hipertensión puede ser producto de una enfermedad renal. O podría ser una enfermedad metabólica, ejemplo, síndrome de Cushing. Se están produciendo muchas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y demás, y el animal está hipertenso. O sea que la hipertensión del perro podría ser cardiopatía, nefropatía o enfermedad metabólica, ejemplo, síndrome de Cushing, que tenga la presión hidrostática alta y por eso está saliendo líquido de los capilares. ¿Son diferenciales del negro? ¿Porque tiene ascitis? Sí, son diferenciales. Pero la otra cara de la moneda es que la presión hidrostática esté bien, pero la oncótica esté baja. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué la presión oncótica se puede bajar? Porque disminuye ¿qué? La albúmina. Nunca lo olviden. La albúmina está baja. Ahora entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿En
qué tengo que pensar yo para comprender por qué la oncótica puede estar bajita? En causas de hipoalbuminemia. Causas de hipoalbuminemia. El perro tiene ascitis, pero porque la oncótica está baja. Entonces, no es un problema de la hidrostática, es un problema de la oncótica. ¿Y por qué está baja la oncótica? Porque la albúmina está baja. ¿Por qué la albúmina puede estar bajita en un animal? ¿La albúmina de dónde proviene? La albúmina que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, ¿de dónde proviene? ¿De qué? No, ¿de dónde proviene? Muchachos, de la dieta, de la comida, de la proteína. Ahorita cuando se vayan a almorzar y se comen un pedazo de carne, si no son vegetarianos, eso es proteína, eso es albúmina. Proteína, pollo, pescado, lentejas. La fuente de proteína que nosotros tengamos en nuestra dieta es nuestro sustento de albúmina. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa albúmina? La comida, me comí la carne, me comí un pedazo de carne, llegó al estómago, se metaboliza, pasa al duodeno, ahí llegan las enzimas pancreáticas que mencionaba Sofía, ¿cierto? Que hay unas activas y unas inactivas, ¿no? Simógenos. En el caso de la tripsina, ¿qué hace la tripsina? La tripsina, escuchen, coge la albúmina y la desdobla para que la albúmina se pueda absorber en el intestino y pasar a la sangre. Y ahora la albúmina pasa por la sangre, circulación portal y va al hígado, y el hígado la metaboliza, y ahora se distribuye. Y el riñón se encarga de que la proteína no se pierda con la orina, sino que siga en la sangre. O sea que, ¿cuáles son las causas de que un animal tenga la albúmina bajita? Desnutrición, no come bien, o come un concentrado malo, o no tiene una buena fuente de proteínas. Un problema pancreático sería que una insuficiencia pancreática, o sea, no produce ¿qué? Enzimas para desdoblar la albúmina, se llama insuficiencia pancreática exocrina. O un síndrome de mala absorción. Está la tripsina, la desdobla, pero por alguna razón el intestino no absorbe bien. Una enteropatía, ¿cierto? Una hepatopatía también, claro, está fallando el metabolismo. O una nefropatía perdedora de proteínas. El riñón está fallando y me está dejando ir las proteínas. Entonces, ¿cuáles son las causas de hipoalbuminemia o de hipoproteinemia? Dieta, insuficiencia pancreática, mala absorción, enfermedad hepática o enfermedad renal. O sea que un paciente con ascitis, que puede tener, por un lado, si es a momento de la hidrostática, cardiopatía, enfermedad renal o enfermedad metabólica. Pero si es disminución de la oncótica, dieta, absorción, páncreas, hígado, riñón. ¿Está claro? ¿Qué es más común? 8 de 10 perros ascíticos es por disminución de la oncótica. Me llegó un perro ascítico, yo tengo que pensar dos cosas: o está hipertenso o está hipoproteinémico. Lo primero que tengo que pensar. O sea que, ¿cuál es mi conducta diagnóstica? Lo primero que tengo que hacerle: midan la presión arterial y manden una albúmina al laboratorio. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Es que le mandaron un perfil hepático. No, espera. Le voy a mandar a medir presión arterial y le voy a medir albúmina. Presión arterial normal, albúmina bajita. Listo. Me voy por el lado de la presión oncótica disminuida. Entro y reviso la dieta, el páncreas, la absorción intestinal, el hígado, los riñones. No, me salió la albúmina normal, que me salió hipertenso. Me voy por el lado del aumento de la presión hidrostática. Pero si yo comprendo esa citis de esta manera y ya entiendo que debo conocer la presión hidrostática, la oncótica, simplemente tengo en mi cabeza posibilidades. Este negro puede ser cardiópata, puede ser un metabólico, síndrome de Cushing, puede ser un paciente renal, o puede ser un paciente que tiene más bien disminución de la oncótica, o puede tener varios problemas. Ahora sí, entendiendo eso y entendiendo que la fiebre es una activación de la respuesta térmica por presentación de patógenos, ¿recuerdan? Los LPS, los lipopolisacáridos, pirógenos exógenos, endógenos, factor de interleuquina 1-3. ¿Existe correlación fisiopatológica directa entre la fiebre y la citis? No. Pero si alguien me la puede demostrar y me dice con argumentos símiles, inmunológicamente, bla, bla, si me la encuentra, de pronto yo digo, sí, ahí hay un argumento. Pero no el argumento hipotético de que la citis sea bacteriana, no, porque eso ya es hipotético. ¿Quedó claro el ejercicio? Hoy lo que me interesa es esto, entendamos las cosas de esa forma. Entonces, en el evento del ejercicio final, ustedes tienen que saber eso muy bien. Tienen que saber la citis, qué es, por qué se presenta, la fiebre, ¿cómo se llaman? Los pirógenos, todo. ¿Listo? Cada símbolo que tienen que comprender. Entonces ya tenemos la citis. La fiebre, no sé. La deshidratación. La deshidratación, equilibrio hidroelectrolítico. ¿De quién depende? Del riñón, de la hormona antidiurética. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en los riñones? Los túbulos renales, lo mismo. No voy a entrar detalladamente de cada signo porque ya, como se dan cuenta, estamos
colgados de tiempo, pero ustedes sí tienen que revisar la fisiopatología de cada signo. Y entonces yo podría correlacionar la deshidratación con la citis. Digo, uy, pero si el animal está con pérdida de líquidos intraabdominal, ¿cierto? Porque se está extravasando, pues eso de una u otra forma sí me puede afectar la hidratación del paciente y la bulimia. Porque si se está yendo sangre fuera de los capilares sanguíneos y está arrastrando, esa sangre que está arrastrando componentes celulares, el animal puede tener desequilibrios hidroelectrolíticos. O sea que la deshidratación y la citis se podrían correlacionar. ¿Sí? La taquipnea también, porque el animal está perdiendo sangre que se está extravasando, hay déficit de glóbulos rojos y hay déficit de bulimia, y eso puede hacer que él tenga que hacer un mayor esfuerzo respiratorio. Además, la ascitis puede generar compresión directa sobre el diafragma, el líquido, y eso puede afectar la expansión pulmonar. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, esto, con esto no, con esto sí, con el vómito. Tal vez por presión. ¿Alguien me puede decir estímulo vagal? ¿El líquido libre en la cavidad abdominal puede dar un estímulo vagal? Sí. Claro, y sí, estímulo vagal. La diarrea, ascitis con diarrea. Tengo que comprender que hay diarrea intestino delgado, grueso, revisen eso, y que también hay diarrea secretora automática y portador de motilidad, no creo yo. La oliguria, ya seguimos que eso no va ahí. La litosis leve puede tener muchas causas. La taquicardia también, al igual que la taquipnea. Entonces vean que sí hay una correlación, y finalmente hago una correlación, me sale un conjunto de problemas, o 2 o 3, y ahí hago mi abordaje. Bueno, ¿quedamos claros? Después, ustedes traen un dummy. En el escenario de semiología, yo no les voy a hacer por eso. En el escenario de medicina interna, ustedes tienen que saber qué es la pancreatitis, la policerositis, inmunomediada, la cetoacidosis diabética, todas esas enfermedades las tienen que saber. Fisiopatológicamente, diagnóstico, tratamiento, todo. O sea, se meten en una cabeza de 11 varas tremenda, porque obviamente eso ya es más denso. Imagínense que en semiología, ¿cuál es mi objetivo? Saber toda la fisiología, la morfofisiología, entender los signos que la animal me está mostrando, correlacionarlos, y vamos a tener que puede tener más. Ya la medicina interna no es tener idea, ya tengo que tener un diferencial, ya tengo que tener mucha más información en la cabeza. Y miren cuántos diferenciales ellos colocaron de ese paciente. Y yo les diría, por ejemplo, en medicina interna, justifíqueme la cetoacidosis diabética en el contexto clínico de ese paciente. Y usted tiene que saber, la cetoacidosis diabética es una complicación de la diabetes, ¿sí? Y es que al final empieza a movilizar cuerpos cetónicos. Se sube mucho la glucosa, se suben mucho los cuerpos cetónicos, el animal entra en un cuadro de urgencia porque empieza a respirar rápido, profundo, polimneco. Yo digo, como la ascitis y los signos que usted correlacionó dan para pensar en que sea esa enfermedad. También les puedo decir, por ejemplo, la cetoacidosis la colocaron en metabólica, vascular, bueno, están bien clasificadas, ahí están muy bien clasificadas, de salud diferencial súper amplio. Ese perro que tiene ese cuadro de ascitis y todo eso puede tener cualquiera de las enfermedades. Ahí hay caballos y cebras, ¿no? ¿Sí saben a qué me refiero, no? Hay algunos más probables que otros. Pero de entradita, un perro de 5 años con ascitis, vuelvo acá. Perro de 5 años con ascitis, fiebre, deshidratación, taquipnea, vómito, diarrea, yo lo estoy viendo por el lado. ¿Por dónde lo ven ustedes? Habría que, algo que marcaría el camino es medir la presión arterial de ese perro. Si ese perro es hipertenso, yo sé que ya me puedo ir por el lado cardíaco u otras cosas. Si no lo es y es hipoproteinémico, me puedo ir por otros lados. Pero yo este paciente así, lo estoy leyendo de una renal. ¿Listo? ¿Por qué renal? Porque la ascitis tiene sentido si el animal está con una nefropatía perdedora de proteínas. La fiebre puede haber un desencadenante infeccioso en el proceso. La deshidratación, paciente renal. Taquipnea, vómito, diarrea, todo eso puede ser consecuencias de un cuadro renal o de un cuadro ya, digamos, de compromisión sistémico. Yo lo veo renal ese perro. O sea, que obviamente ahí entran diferenciales, tienen que entrar muchos más diferenciales. Pero seguramente toma mucho más, por ejemplo, aquí en degenerativo debería estar la injuria renal crónica. ¿Listo? Y IRC, que es una gran posibilidad de ese perro. Y todo lo que tenga que ver con riñón tiene que estar en los diferenciales. Que él puede tener, por ejemplo, perforación intestinal por cuerpo extraño. Habría que establecer si la citis es séptica y si realmente hay dolor y un compromiso relacionado con eso. Vean que está la hipoproteinemia canina, pero ojo, la hipoproteinemia no es una enfermedad, es un cuadro. Y puede ser una consecuencia de muchas enfermedades.
Aquí no debería estar eso, solamente enfermedades. Pancreatitis es una enfermedad, cetosis es una enfermedad, ¿sí está claro? Coccidiosis es una enfermedad. Bueno, entonces el dumping, no se preocupen tanto por el dumping en este ejercicio de semiología. Me pueden traer un dumping con unas 2, 3, 5 diferenciales, pero cuando se meten con todo eso se meten en una probabilidad de dos pares, porque tendría que justificarme cada una de esas enfermedades. ¿Listo? Se comprometan tanto. Resultivo, ellos se fueron siempre por el lado de la peritonitis séptica y es probable. Después del dumping, sobra esto, sobra esta diapositiva y se van de una vez a esta. Y es que tienen que coger estos signos y correlacionarlos en un diagrama. ¿Cómo correlaciono la citis con la deshidratación, con la taquipnea? Lo que hablamos, ¿sí? Por ejemplo, deshidratación, disminución o alteración electrolítica. Esto me puede afectar a un vaso de potasio, esto me puede generar tal cosa, todo con un diagrama. La fisiopatología, así, diagramada. No vayan a hacer textos, sino diagramas. Tiene que ser más llamativa, no tan plana y ojalá mucho más densa, ¿sí? A veces incluso se requiere como hacer un impresivo en otro formato y ustedes van dándole zoom y lo van enfocando, pero la fisiopatología tiene que ser mucho más elaborada, ¿listo? Y más con ese paciente que tiene tanta información y tantos signos clínicos. No voy a entrar a revisar el detalle de la fisiopatología, ya por razones de tiempo. Miramos una cosa muy general. Gastrointestinal, infección, se activa el simpático, aumenta la cardíaca. Esa es la idea, ¿sí? Se activa el simpático, eso hace que aumente la cardíaca, pero esta activación del simpático no tiene ningún origen, la veo sola, ¿sí? Entonces tiene que tener una causa. ¿Qué está causando esa activación del simpático? Dilatación y aumento de la permeabilidad vascular, así liberación de citocinas, ácido láctico, acidosis metabólica. Así en general yo veo que hay una buena correlación. A eso lo tienen que saber, entenderlo muy bien y explicarlo muy bien, ¿listo? Pero en el contexto de los signos clínicos que ustedes traen. Aquí hablan de sistemas afectados, promedio sistémico, esto sobra ya. O sea, fisiopatología, ahí terminó. ¿Qué le decir ustedes? ¿Listo? Ya nada de esto va. Porque ya, eso ya no se va a más por medicina interna. Pruebas diagnósticas, si las quieren mencionar, se mencionan después del dumping. Dumping después, pruebas diagnósticas y colocan las que van a hacer y ya. No por aquí al final. Y listo. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. ¿Quedó entendido? Siempre con el primer caso vamos a demorar todo esto. Ya con los otros no. Porque ya les dije todo el grueso de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y cómo hay que entenderlo. Cada signo tiene que saber la fisiopatología. Y además que el saber la fisiopatología de cada signo es lo que les va a permitir correlacionarlos después en la fisiopatología y entender si tienen correlación en la lista condensada. Si no sé cada signo, yo no voy a poder correlacionar los problemas, ni voy a poder hacer una fisiopatología. Entonces, hay que leer, estudiar mucho, pero ese es el ejercicio. El día que lo manejen bien, el momento en que ustedes manejen bien esto, por lo menos me interesa que sepan la estructura del ECOG, cómo plantear los problemas, cómo descifrar un cuadro clínico y ya. Lo práctico, tomen la temperatura, palpen el pulso, eso es mecánico, eso lo vamos a hacer en una clase o en clase media. Pero entender eso no es tan fácil, y hacer esas correlaciones. Ojalá tuviera más tiempo, ¿no? Para hacer también más componente práctico con el paciente. ¿Dudas? ¿Todo claro? Luego con caras largas, preocupación. Bueno, hagamos un clasecito. Creo que hoy, ¿qué hacemos?